ese es el momento para demostrarte a ti mismo qué tipo de persona eres. La adversidad y los problemas presentan a cada persona con su alma, con sí mismo, con quién es. Tienes que estar presente y observar tu dolor. Tú no te igualas al tamaño de tus metas, sino que caes para nivelarte con el tamaño de tus acciones, de tus hábitos. ¿Por qué, Rubén? ¿Qué necesidad hay de que hagas esto? Cada paso es simplemente una reafirmación de la persona que somos. En ese momento yo escribí a un amigo y le dije, tío, esto es lo que me sucede, solo quiero que me digas. Si me van a cortar el tiro. Era presente en todo su esplendor. Estaba sintiendo más que nunca. Ese es el poder de trabajar por quién coño eres en lugar de por aquello que quieres. Mira lo que hace ahí, es un vendehumo. ¿Crees que a mí me va a importar? Y aún me levanto temprano, es que aún trabajo en mí, es que aún pongo todo mi ser y mi alma en aquello que quiero. Esa es la plenitud y eso lo puedes hacer aquí y lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo. Pensabas que se me iba a olvidar, ¿no? Pensabas que se me iba a olvidar lo que te prometí en el episodio anterior, en el episodio número 41, que te dije que te iba a hacer un spoiler porque iba a merecer muchísimo la alegría lo que te iba a contar. Hablamos, te voy a poner en contexto y sobre todo voy a impregnar en tu mente lo que hablamos en el anterior, porque una cosa es escucharlo y saberlo, otra cosa es integrarlo. Y para integrarlo necesitamos la repetición. Te quería hablar sobre la historia que te voy a contar hoy simplemente para recordarte que cuando aparece un examen, un test en tu vida, es decir, un momento de dificultad en el que tú sientes que tienes que romper eso que te habías prometido, tienes que faltarte tu palabra, ese momento es el examen. Ese es el momento que tienes que buscar con más ansiedad, porque ese es el momento para demostrarte a ti mismo qué tipo de persona eres. Hay una frase que dice que la adversidad y los problemas presentan a cada persona con su alma, con sí mismo, con quién es. ¿Sí? The adversity introduce a man to himself. La adversidad te va a presentar y te va a poner en la cara quién coño eres. Entonces, cuando ese momento llega, ese momento de la verdad, tienes que verlo como un examen. Tienes que estar presente y observar tu dolor. Ahora yo esto lo materializo en palabras para tratar de mostrártelo y de que lo entiendas de la mejor manera posible. Pero yo lo he vivido antes de verbalizarlo, lo he vivido sin saberlo, ¿sí? Tenía algunos conceptos que yo había plantado en mi mente, pero cuando llegó, por ejemplo, la historia que te voy a contar hoy que sucedió en la maratón número 20, estando en Albania, durante el desafío de las 50 maratones en 50 países diferentes en 50 días consecutivos, durante la preparación de ese desafío, yo lo sabía. Yo sabía que iba a llegar un momento de dificultad, que iba a estar fuera de todo lo que habría experimentado nunca en mi vida. Lo sabía. Y me había estado preparando para ello todo el tiempo. Porque dicen que tu grandeza o que tú no te igualas al tamaño de tus metas, sino que caes para nivelarte con el tamaño de tus acciones, de tus hábitos. Por eso yo puse tanto trabajo ese año, porque sabía que ese momento iba a llegar. Y no me preparé para solventar ese momento, para pasarlo. Eso tenía la certeza de que lo iba a pasar. Sabía que lo iba a pasar, porque llevaba años respetando mi palabra. Sabía que si yo decía algo se cumplía. Si yo había dicho que se corren 50 maratones, se corren 50 putas maratones. Lo sabía. Me preparé para disfrutar de ese momento, no para pasarlo. Hay una gran diferencia. Y entonces ese momento llegó. Muchas personas me preguntaron antes de empezar el desafío, Rubén, ¿qué vas a hacer cuando tengas que lavar la ropa? Otros me preguntaron, ¿qué vas a hacer cuando tengas que pierdas un vuelo? Nadie. O bueno, esta me lo preguntaron, ¿qué vas a hacer cuando te lesiones? O si te lesionas. Nadie me preguntó la gran pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Rubén, si le sucede algo a algún familiar? Esa fue la pregunta que más me perturbó. Y tampoco me preguntaron, ¿qué vas a hacer si las dudas, todo surge en el mismo momento? Si todo surge, le sucede a algún familiar, te cancelan un vuelo, te lesionas, te quedas sin dinero, ¿qué haces si todos esos problemas vienen a tu mente a la vez? ¿Qué haces? ¿Cómo superas ese examen? Y sobre todo, ¿cómo disfrutas de él? Pues el momento que llegó y fui consciente de esto que te estoy diciendo, fui plenamente consciente en ese preciso momento. Me levanté de la cama en Albania. Creo que nunca he contado esta historia por aquí, obviamente. Pero mi libro
el que te hablé en el episodio anterior, empieza contando esta historia en palabras, porque es un libro. Por lo tanto, aquí vas a tener dos versiones. Me levanté aquella mañana en Albania, ¿sí? Por un momento, lo primero que me vino a la mente fue la frase de mi madre, que cuando leas el libro vas a entender un poco más la historia de mi madre. Pero en aquel momento me vino una frase que me dijo, hijo, algún día te vas a levantar y no vas a saber ni dónde estás. Correcto, mamá. En aquel momento, aquel día me levanté y no tenía ni puta idea dónde estaba. Miré a la mesilla y había puñados, no puñados, bueno, sí, puñados de billetes, porque eran moneda que muy devaluada, de varios países. Monedas de Rusia, de Serbia, de Macedonia, de muchos sitios, ¿sí? Porque cada día estaba en un país. Vi los billetes, vi la habitación y la primera pregunta es, ¿dónde coño estoy? Estaba aturdido. Ten en cuenta que cada día viajaba a un país diferente, cada día corría una maratón y en ese momento ya llevaba 20 días, más de 3 semanas haciendo lo mismo. Y me llevó unos segundos, no es que estuve allí una hora diciendo dónde estoy, pero fueron unos segundos, ¿no? 4 o 5 segundos hasta que me recalibré, cómo llegué aquí, pum, 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 digo, vale, estoy en Albania. Estoy en Albania, mi siguiente autobús salía a las 6:30, 7 de la mañana, si no recuerdo mal, hacia Montenegro, hacia la ciudad de Podgorica. Entonces, ¿qué quería decir eso? Si salía a las 6:30, a las 7, quería decir que media hora antes mínimo yo tenía que estar en la estación. Y antes de eso yo tenía que correr una maratón. Por lo tanto, cuando yo me desperté eran las 12. Las 12 de la noche. Me había acostado a eso de las 10. A las 12 me levanté y tenía que correr una maratón para poder terminar antes de las 5, desayunar, ducharme, preparar la mochila, irme hasta la estación de Albania donde estaba y después irme hasta Montenegro. Te puedes imaginar ya la presión que viene ahí. Entonces, abrí los ojos, vi dónde estaba, me vino la presión de todo lo que tenía que hacer, me levanté y cuando apoyé un pie en el suelo, el dolor que sentí en el tobillo hizo que me tirase de espalda a la cama. Pero no era un dolor únicamente físico, era un dolor que venía acompañado de muchas cuestiones, de muchas preguntas. Era un dolor que me recordó los 12 meses que había estado trabajando para este momento. Era un dolor que me recordó lo que le estaba sucediendo a mi madre. Era un dolor que me recordó o me mostró todo lo que podía pasar si tenía que abandonar ese momento. Era un dolor acompañado de muchas preguntas, como ¿por qué, Rubén? ¿Qué necesidad hay de que hagas esto? Era un examen en el que me dio razonamientos lógicos tan fuertes que tuve que debatir conmigo mismo el por qué yo sí tenía que hacerlo. Si en ese momento tú anclas todo lo que quieres al resultado, en ese momento tú coges la maleta y te vas a tu puta casa. Pero en ese momento yo lo tenía tan integrado de que el beneficio de la acción es hacer la acción, de que cada paso es simplemente una reafirmación de la persona que somos, que las maratones, como lo he dicho siempre, me la pelan. Me daba exactamente igual cumplir las maratones. Lo que no podía tolerar era no respetar mi palabra, no ser la persona que yo quería ser. Y la persona que yo quería ser sabe que esa dificultad era un examen. Entonces, con esto en mente, me senté mientras que debatía con mi mente, mientras que me ponía las zapatillas, debatía con mi mente. De decir, Rubén, hoy ha llegado el examen, hoy vas a tener muchísimo dolor porque estaba sentado y me dolía el pie. Imagínate que te duele el pie al dar un paso, pues ahora sal a correr una maratón. Pero no solo eso, corre otra al día siguiente. No solo eso, corre 28 maratones más. Es decir, estaba en la número 20, estaba corriendo la 20. Después me quedaban 30 maratones más con el pie así. Por lo tanto, el dolor no solo era si hoy lo podré soportar. El dolor era si no me tendrán que cortar la puta pierna cuando termine, porque no iba a parar. Esa era la gran pregunta. En ese momento yo llamé, escribí a un amigo y le dije, tío, esto es lo que me sucede, solo quiero que me digas si me van a cortar el pie. Es lo único que quiero. Y me dijo, no, pero te va a doler mucho. Digo, vale, me da igual. ¿Por qué? Porque yo dije, vale, va a doler, pero yo voy a encontrar preguntas y respuestas esta noche como nadie absolutamente jamás ha encontrado. Nadie. Y esto estaba anclado a muchos aprendizajes que yo había tenido durante el año de preparación, que era lo que a mí verdaderamente me llamaba la atención, lo que a mí me apasionaba era el año, era el proceso de preparación para ese objetivo, no el objetivo. El objetivo me gustaba sí porque estaba viendo y estaba conociendo 50 países, pero lo que yo me quise someter para aprender era
esos 12 meses de preparación. Por eso, de ahí ha salido la fase 1 del Mastermind Salvaje, de hacer que todas las personas de la familia se permitan vivir ese proceso, pero no en 12 meses, en 11 semanas, ¿sí? Pero va a ser ese proceso de decir, tío, voy a hacer de mi vida como si fuera un puto campamento militar. Voy a pulir la persona que soy, la mentalidad que tengo, la disciplina, el amor propio, la confianza, todo. Voy a salir de esas 11 semanas siendo un nuevo ser. Y ese ser me va a acompañar para el resto de mi existencia, gracias a que me he permitido vivir 11 semanas. De ahí salió la idea. Entonces yo esa noche salí y las pasé putas, pero tuve conexiones conmigo como nunca en la vida había tenido. Y eso que estaba corriendo a las 12 de la noche empecé por Albania, sí, por una ciudad que yo no había estado en la vida, no sabía el país, no sabía los barrios que eran chungo, no sabía nada. Salí por la noche y me metí por callejones que digo, no sé si saldré vivo de aquí. Al final terminé corriendo en el bulevar de la ciudad que estaba cerca de mi casa, en Tirana, la ciudad de Tirana, en Albania. Estaba cerca del hotel en el que me quedaba. Digo, vale, me quedo por aquí, al menos calmo esa parte mental de que pienso que me van a asesinar y ya sé, me conozco la zona. Y estuve corriendo por el bulevar, se llama, por la avenida principal, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Un dolor terrible. Solo el bajar los escalones del acerado era como un infierno cada vez que tenía que bajar o subir un escalón. Tenía medio que pararme. Había algunas pequeñas cuestas arriba que tenía que correr, iba a decir marcha atrás, tenía que correr a la inversa de espaldas porque no podía flexionar el pie. Y entonces al final, una de las promesas que yo me había dicho antes de comenzar el reto era que bajo ningún concepto yo iba a tardar más de 5 horas en correr una maratón. Bajo ningún concepto, me lo había dicho tal cual. Este era un concepto especial, pero dije bajo ningún concepto. Entonces hubo un momento que yo miré el reloj y llevaba más de 4 horas. Bastante más de 4 horas y me quedaban 7 kilómetros para terminar la maratón. Llevaba unos 34, 35 y dije, tío, a este paso voy a pasarme de las 5 horas. Voy a faltarme el respeto a mi palabra. ¿Qué coño hago? Y aquí viene el punto importante que hemos dicho, que cuando el examen se presenta, cuando el dolor aparece, tú tienes que estar en presencia, tienes que sentir ese dolor, no tienes que evitarlo. Esto lo puedes interpolar en la vida a los vicios de inútiles que muchas personas tienen, que cuando a lo mejor tienes un vicio de beber, de fumar, de comer, el que sea, cuando se aparece ese momento en el que tú piensas que necesito esa gratificación, la necesito, ese es el momento en el que tú tienes que estar presente y sentir los pensamientos que te están llevando a actuar como un inútil. Entonces, en ese momento, cuando yo vi que me quedaban 7 kilómetros y que me quedaba muy poco tiempo y que a ese paso no lo iba a conseguir, empecé a correr como un puto loco. Empecé a correr como si no tuviera dolor, como si estuviera en perfectas condiciones, incluso más. Y recuerdo que se me caían las lágrimas del dolor, tenía los ojos rojos, aparte de que no había dormido, tenía los ojos rojos del dolor. Recuerdo perfectamente la cara de un hombre que había, de un barrendero, no sé qué coño hacía barriendo, era ya a las 4 o las 5 de la mañana. Estaba barriendo y tú imagínate, una persona que está trabajando por la noche, no hay nadie, y viene un loco corriendo a esas horas, con los ojos rojos, gritando a veces, porque cada vez que bajaba un escalón o algo, pegaba un medio grito del dolor. El hombre se apartó de la calle y me dejó pasar como si fuera un dios o un loco poseso, ¿no? Se me quedó esa imagen grabada. La cuestión es que en ese momento que yo estaba como sumergido en un dolor inmenso, puse el foco en la respiración y hubo un momento que toda la realidad, todo mi cuerpo, todo mi alma, todo mi ser hizo clic. Hizo como una conexión, ¿no? Una conexión que es muy complicada de explicar y mucho más de vivir, de llegar a ese nivel. Pero en esa conexión es como que la respiración, cada pisada y el dolor, todo se convirtió en uno. Como que el dolor pasó a ser algo externo a mí. Lo sentía, sí, pero lo observaba más que sentirlo. Observaba la respiración, la conectaba con cada pisada. Sentía cómo el ruido de la ciudad iba despertando, cómo el sol iba saliendo a lo lejos. Era presente en todo su esplendor. Estaba sintiendo más que nunca
gracias a que me había permitido sentir ese dolor y sobre todo actuar como no se suponía que debía actuar, porque no debería de estar andando, no debería de estar corriendo mucho menos y no debería estar corriendo a esa velocidad. Y cuando toda esta conexión la viví, que a lo mejor fueron minutos, pero para mí pareció como media hora, a lo mejor fueron minutos, la estuve sintiendo, llegó un momento en el que el dolor se empezó a acentuar, 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 y ya llegó un punto en el que paré, miré el reloj, había superado los 42 kilómetros, miré el reloj y eran 4 horas 57 putos minutos. No te puedes, mira, pelos de punta, no te puedes ni llegar a imaginar esa sensación. Caí a plomo al suelo del dolor en ese momento, caí a plomo al suelo del dolor con una puta sonrisa como jamás en la vida vas a observar ni jamás en la vida vas a vivir. Una sonrisa de plenitud. No por haber terminado, era lo de menos, no anclo al resultado ninguna de mis acciones, lo he dicho 1000 veces, lo anclo a la persona. Y esa noche yo había respaldado quién coño soy, por qué hacía lo que hacía. Había actuado con un propósito mayor que vas a descubrir en el libro. Ese es el poder de trabajar por quién coño eres en lugar de por aquello que quieres. Lo que tú quieres es un byproduct, es un producto secundario, es algo colateral, un beneficio colateral que vas a traer gracias a quién eres. Ahora viene la parte importante. Bueno, esa ha sido la parte importante. Estando tirado en el suelo, me tuve que levantar, irme al hotel, cojeando, preparar la mochila, irme al otro país y volver a hacer lo mismo. Y al día siguiente lo mismo, y 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 lo mismo, 30 veces más. Hasta que llegué a la línea de meta. Y hay muchas personas que intentan, pues decir, joder, ¿cómo se siente llegar a esa línea de meta? No tienes ni la menor puta idea. ¿Pero por qué? Porque esas personas a lo mejor ven lo bonito que es que te abracen, que te alaben, que esté la tele grabándote, el decir mira lo que he hecho. No tienen ni idea, no es nada de eso. Es la gratificación interna que tú sientes, el amor propio que tú sientes, y eso lo puedes sentir tú. Lo puedes sentir tú mañana mismo respetando tu palabra, diciendo me voy a levantar una hora y me levanto, voy a comer esto y lo como, voy a crear este contenido y lo hago. Si tú haces eso, ya lo vas a sentir, no hace falta que tú corras 50 putas maratones. Que por cierto, puedes ir a mi Instagram en las historias, en The Highlights, se llaman las historias destacadas. Tú te vas hacia la derecha y ahí están las historias de todos los días, de los 50 maratones. Te puedes ir a Albania y vas a ver una foto del reloj que pone 4 horas 57 minutos. Hay gente que dice, oh, 4 horas 57 minutos es una maratón. No tienen ni la ni remota idea de lo que hay detrás de esa foto. Imagínate que yo publico esa foto porque 4 inútiles lo vean y me den su aprobación. ¿Crees que a mí me importa lo que digan ellos? Ya sea para bien o sea para mal. No me importa. Porque hay un trabajo con un propósito detrás. Y cuando tú esto lo interpolas a todas las áreas de tu vida, como puede ser la creación del Mastermind Salvaje, hay tantos años, tanta dedicación, tanto puesto ahí, que a mí me la pela que alguien me dé un halago como que me dé una crítica, porque sé desde dónde ha partido toda esa energía, sé lo que he entregado por todas las personas que se unen y confían en nosotros, y sé lo que estoy haciendo cada puto día. Por eso yo aquí te digo abiertamente, tío, no sé qué coño haces que no te estás uniendo aún al Mastermind Salvaje porque te vamos a cambiar la puta existencia. Yo lo digo abiertamente, no me tiembla la voz como hay gente que dice me da miedo a vender. A mí no, lo grito a los 4 vientos porque no me entra en la cabeza que alguien no lo comprenda. Entonces, cuando alguien critica puede decir, mira lo que hace ahí, es un vendehumo. ¿Crees que a mí me va a importar? Por supuesto que no, porque el trabajo está siempre puesto. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tomar cada acción que hagas para respaldar la persona que eres y actuar acorde a esa persona. Por lo tanto, todo lo que quieres va a llegar. Y si no llega y tarda el triple de lo que tú esperas, te da igual, porque disfrutas respaldando a la persona que eres. Disfrutas de cada paso del puto camino. Esa es tu plenitud, esa es tu paz. El resto de placeres que tú dices que quieres, en realidad tampoco los quieres. Porque cuando los tengas, si te entregas al disfrute de esos placeres, va a joder la persona que eres. ¿Sí? Si yo ahora me entregara al disfrute de esta villa e hiciera aquí una fiesta con alcohol, me bañara como un inútil,
estropearía absolutamente todo lo que me ha traído a mí para disfrutar esta villa. Lo que más me ha traído a mí a disfrutar de la villa en la que estoy y en todos los lugares es que aún me levanto temprano, es que aún trabajo en mí, es que aún pongo todo mi ser y mi alma en aquello que quiero. Esa es la plenitud y eso lo puedes hacer aquí y lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo. Un puto abrazo y nos vemos en el próximo episodio.